Muy buenas, bienvenidos a este nuevo espacio de fe en tiempos de pandemia. Les habla un servidor, Josué Perona. ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Un saludo para todos nuestros televidentes, radioyentes de Radio Televisión Vida. Es un placer, como siempre, compartir con vosotros. Un saludo especial a todos los que estáis confinados y también a todos los que estáis trabajando. Gracias porque sois unos valientes en este tiempo especial en el cual muchos estamos con el hashtag Quédate en casa, ese famoso hashtag que tan famoso se ha hecho y que, bueno, sabemos que el gobierno ha decretado que estemos en este estado de alarma y estemos en casita, y también por eso quería hacer mi mención a los que pues no están en casita, sino que siguen trabajando para que este país siga funcionando en las necesidades básicas que tenemos todos. Así que mi saludo especial para esos valientes. Oramos por ellos, los cubrimos en oración. Y también, bueno, quería compartir algo que el Señor ponía en mi corazón en este tiempo. Me encuentro estudiando el libro de Juan, especialmente esta semana. Y el capítulo 11 resaltó algo que yo quiero compartirte hoy. Todos conocemos el capítulo 11, es donde se nos relata la muerte de Lázaro. Y vamos a leer la palabra y ahora os comparto lo que el Señor ponía en mi corazón. Dice el capítulo 11 de Juan, en el versículo 1, leo desde ahí, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió.
y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. ¿Por qué? Porque es de 4 días. Hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Wow, tremendo este capítulo 11 de Juan, donde vemos la muerte y la resurrección de Lázaro. Y vemos aquí, en este texto, lo primero que me resalta es que vemos un problema grave en esta historia. Lázaro había enfermado de una enfermedad que le iba a causar la muerte. Era una enfermedad de muerte, era una enfermedad muy grave. Y sin duda, cuando vemos el panorama que nos está tocando vivir a muchos de nosotros en este tiempo, con esta pandemia, en muchas ocasiones también, no solamente en esta pandemia, en muchas ocasiones en nuestra vida, nos ha tocado afrontar situaciones complicadas. Quizá no de muerte física, es el problema mayor de la especie humana o de la raza humana, el mayor problema es la muerte, ¿no? La pérdida de un ser querido o la propia muerte. Hay un temor a la muerte. Para nosotros los cristianos hay un dolor cuando afrontamos momentos de separación de un ser querido, pero tenemos la esperanza y sabemos que la muerte simplemente es un paso a la eternidad, que la muerte es un paso a un lugar mejor, a una estadía mejor, a estar con nuestro Señor. Para nosotros los cristianos la muerte es un problema solucionado. Cristo derrotó a la muerte y nos dio la vida eterna. Dice Pablo algo muy profundo, y es que para él el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y eso es algo que nos cuesta muchas veces entender humanamente y con nuestra mente finita, pero es algo maravilloso porque tenemos esa esperanza de que aún la muerte está vencida para nosotros. Pero sí que es verdad que en nuestra vida nos toca afrontar muchas veces situaciones muy complicadas y quizá no llega a ser la muerte física. Aquí Lázaro se encontraba enfermo y una enfermedad que le iba a causar la muerte. Son pruebas duras, como esta que le tocó a Lázaro, y a nosotros muchas veces nos cuesta también entender esas pruebas que a veces vienen a nuestra vida, porque quizá hemos aprendido un cristianismo en el cual nosotros somos el centro de todo y pensamos que Dios es una especie de bonachón que está ahí para darnos todo lo que nos satisface a nosotros humanamente, pero Él está más interesado, nos ama tanto y es tan bueno en gran manera, es tan bondadoso que lo que Él quiere y pretende es enseñarnos y formar un carácter en nosotros. Así que hay pruebas duras, hay zarandeos. Me ministra mucho cuando Pedro está con Jesús y Jesús en un momento le dice, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos. ¡Wow! Me imagino a Pedro con el Señor Jesús delante diciéndole eso y pensando, Pedro, pues bueno, si te ha pedido Satanás para zarandearos, le habrás dicho que no, ¿no? Te habrás puesto delante, le habrás dicho, no toques a mis discípulos. Pero Jesús no le dice eso, Jesús le dice, tranquilo Pedro, yo he pedido para que vuestra fe no falte. ¡Wow! O sea, no voy a impedir el zarandeo, Pedro, pero sí voy a estar intercediendo y pidiendo al Padre para que tu fe no falte, Pedro. Y eso es lo que a veces nos sucede, ¿no? Con estos zarandeos que nos vienen en la vida, ¿no? Es como que Jesús quiere de alguna manera que nuestra fe crezca, que nuestra fe se alimente. Es imposible que la fe
se haga una fe madura en nosotros si no pasamos por ninguna dificultad. ¿Para qué queremos fe si vivimos en un mundo en el que parece ser que todo va bien y no hay ninguna dificultad y no hay ninguna prueba? La prueba fortalece nuestra creencia en Dios, la prueba fortalece nuestra fe en Él, nuestra fe en su bondad, nuestra fe en su fidelidad, nuestra fe en su amor. Y fijaos si Jesús amaba a Lázaro y amaba a Marta y a María. En el versículo 3 dice que he aquí el que amas está enfermo. Era evidente que todo el mundo sabía que Jesús amaba a Lázaro. Y dice que le amaba a él y amaba un poquito más abajo también a Marta y a María. Todo el mundo sabía el amor que Jesús profesaba a Lázaro. Dice que el versículo 4, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús nos ama. Pese a lo que tú puedas estar sufriendo, puedas estar atravesando en este momento, Jesús te ama. Jesús nos ama con un amor profundo. Nuestra fe en cuanto a su amor, en cuanto a su bondad y en cuanto a su fidelidad no pueden faltar independientemente de la circunstancia que estemos atravesando. Y fijaos lo que dice el 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y eso me llega a la conclusión de que las pruebas, las aflicciones, los dolores, las pérdidas, las cosas que muchas veces nos toca enfrentar en nuestra vida tienen un propósito. Nuestra vida no es algo aleatorio, no es un tiro al aire, somos y pertenecemos a Jesús. Jesús nos cuida, estamos en las manos de Dios y Jesús está intercediendo al Padre continuamente por nosotros y diciendo, aquí está mi sangre, yo los salvé, son tus hijos. Por eso tenemos que tener la seguridad de la soberanía de Dios en nuestra vida y que estamos en sus manos y que no somos producto del azar ni de la casualidad, ni nuestra vida es un tiro al aire. No. Dios está en control absoluto de nuestra vida. Incluso el enemigo no puede tocarnos, a no ser que Dios permita que eso suceda. Así que las pruebas y las aflicciones en la vida de los hijos de Dios son para que la gloria de Dios se manifieste. Fijaos, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Pablo dice, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Nosotros somos su gloria, por así decirlo, aquí en la tierra, y nuestra vida es suya, le pertenece por completo y estamos en sus poderosas manos. Así que cada prueba, cada situación que nos toca afrontar son para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Y Jesús conocía el propósito de toda esta situación con Lázaro. Conocía el fin, conocía el principio, conocía el fin y conocía el desenlace de esta prueba. Fíjate lo que dice el verso 11. Dice, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, hablando a sus discípulos, mas yo voy para despertarle. Duerme. O sea, Jesús emplea este término, dormir, duerme, para transmitir a sus discípulos que lo que estaba pasando con Lázaro no era algo definitivo. Jesús tenía la fe y la certeza de que lo iba a resucitar, por supuesto. Y, amado, cuando yo leo esto digo, yo no sé lo que tú estás atravesando o lo que nos está tocando atravesar en este tiempo, pero déjame decirte que no es definitivo, que Jesús nos dio la victoria, que Él es el que tiene el control, como en esta situación. Así que quizá hay ese término duerme, a mí me dice eso, ¿no? Que no es definitivo quizá lo que estamos afrontando. Él ha vencido en la cruz del Calvario, Él nos ha dado vida eterna y nos ha dado la provisión, toda la provisión que nosotros necesitamos para afrontar y para vivir en este mundo en el cual estamos. Dice el verso 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Como siempre, los discípulos no entendiendo el contenido de lo que Jesús quería transmitirles, de que era algo que no era definitivo en la vida de Lázaro. Y ellos tenían miedo a volver a Judea, porque la última vez que había estado Jesús allí habían intentado apedrearle y temían también por sus vidas. Y dice que entonces le dice, Señor, si duerme sanará, no hace falta ir, ¿no? A los discípulos es como que les cuesta entender lo que Jesús les estaba intentando hacer ver. Tenían temor de ir a Judea y pensaban, pero ¿para qué vamos a ir? Si está durmiendo, déjalo, ya despertará, ¿no? Entonces Jesús les dijo ya claramente, viendo que no entendían, les dijo, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. O sea, me gusta mucho este punto de Jesús, porque Jesús no niega la evidencia. Y eso a mí me hace ver que eso es una fe madura.
Por supuesto, Jesús era la manifestación plena de la fe, ¿no? Pero es una fe madura. Esta es una fe madura del cristiano. Una característica madura del cristiano es que el cristiano no niega la evidencia. La fe madura no niega las evidencias. La fe madura es aquella que se mantiene confiando en el amor, en la bondad y en la fidelidad de Dios, pese a las evidencias, pese a las circunstancias. Inmediatamente después de confesar esa evidencia natural, Jesús, Lázaro está muerto. Jesús dijo eso, Lázaro está muerto. Pero vemos de nuevo la seguridad y la fe absoluta de Jesús. Muchas veces en nuestra vida, Dios permite que las cosas se pongan muy feas, muy feas, para que después creamos más en Él. ¿Cómo se desarrolla la fe? Lo he dicho antes. Nuestra fe se desarrolla en los momentos de aflicción, en los momentos de prueba. Podrían quizá estar los discípulos acostumbrados a ver a Jesús sanar enfermos, pero ¿estaban acostumbrados a ver resucitar un muerto? Y esto me hace meditar, ¿no? Cuando comenzamos a ver normal, quizá, entre comillas, normal, comenzamos a ver, entre comillas, normal los milagros diarios en nuestra vida y a no valorarlos como milagros, a no valorarlos como tales, a no ser y caminar en una gratitud continua de ver todo lo que Dios hace a nuestro favor cada día, estamos abriendo la puerta de la incredulidad en nuestra vida. Y de repente abrimos la puerta de la incredulidad y cerramos la puerta de lo nuevo o de lo sobrenatural que Dios quiere hacer en nuestra vida. Fíjate que muchas veces vemos como normal el simple hecho de tener vida, de levantarnos cada día, de que el sol salga, de que tengamos oxígeno. Quizá ahora, en este tiempo de pandemia, estamos valorando mucho más cosas que son milagros diarios que Dios hace en nuestra vida. Y yo veo aquí que quizá ellos estaban acostumbrados a ver a Jesús sanar enfermos, pero que no creían que Jesús podía resucitar. Por eso no querían ir a volver a Betania. Y dice Jesús, me alegro. ¡Wow! ¡Qué tremendo que diga Jesús, me alegro! A mí es impresionante. Dice, me alegro, dice Jesús. Me alegro de que vayan a enfrentar su miedo a ir a Judea. Es como que le estaba diciendo, ustedes tienen miedo de ir a Judea, pero yo me alegro de que ustedes vayan a enfrentar este miedo, porque van a creer aún más después de que atraviesen esta situación. Dice el verso 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Fíjate, este era el sentir. Había una incredulidad en los discípulos. Pese a ver todo lo que habían visto ya en la vida de Jesús, había incredulidad en los discípulos y Tomás se hace portavoz de esa incredulidad. Jesús, sin duda, quería en este acontecimiento tratar con la incredulidad de ellos y en particular quería tratar con la de Tomás, como vemos luego más adelante, incluso cuando Jesús resucitó y Tomás no creía que Jesús había resucitado, y cuando él tiene ese encuentro con Tomás, le dice, ven, mete tu mano aquí en mi costado, pon tu mano en mis llagas, y pese a todo lo que habían visto los discípulos, aún tenían dudas, aún dudaban. Nos vas a matar a todos si vamos para allá. ¿Para qué vamos a ir a Judea? Jesús, si está muerto Lázaro. Ya no hay nada que hacer, no vayamos para allá. Había sin duda temor e incredulidad en los discípulos. Lo contrario de lo que operaba en Jesús. En Jesús había lo contrario. En vez de temor había valentía. En lugar de incredulidad había fe. Y Dios a veces permite que cosas mueran en nuestra vida para desafiar nuestro temor, para desafiar nuestra fe, para quitar la incredulidad y el temor. Y en estos momentos, esos momentos que nos toca atravesar no son momentos fáciles ni sencillos, son duros. Pero a veces Dios permite eso, que mueran ciertas cosas en nuestra vida para poder desafiar nuestra fe, desafiar nuestro temor. Y esto fue una prueba para Lázaro, pero también fue una prueba para Marta, una prueba para María, pero sin duda fue una prueba para los discípulos que estaban y caminaban con Jesús. Incluso, déjame ampliarlo, creo que fue incluso una prueba para Jesús. Jesús en este incidente, en esta ocasión y con todo esto que sucedió con Lázaro, Jesús podía haber perdido el control de la situación, podía haberse adelantado, pero dice que Él esperó 2 días. ¡Wow! Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo, Él llega siempre en el momento exacto. Y esa fue la prueba de Jesús. Jesús enfrentó toda esta situación sin perder el control en ningún momento. Él supo discernir el momento y el tiempo. Él supo vivir como vivió siempre, dependiendo del cielo. Fijaos que en el versículo 41 dice que antes justo en el sepulcro, dice que alzó los ojos al cielo, alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Él nunca se independizó del cielo. Por eso Él siempre supo el momento y el tiempo.
Dice el verso 21, y Marta dijo a Jesús algo que me ministra mucho. Mira, Marta dijo a Jesús, verso 21 y el 32, tanto Marta como María dijeron lo mismo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Igual, María en el verso 32 dice que se postró a los pies de Jesús diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Qué tremenda frase esa. Sí, Señor, si hubieses estado aquí. Y pensando en esta frase, me di cuenta que estaba en pasado. Si tú hubieses estado aquí, hablando en un tiempo pasado. Y fíjate que una de las características de los temores en nuestra vida y de la incredulidad es que siempre habla en pasado. La incredulidad en nuestra vida siempre habla en pasado, incapacitando el futuro. Nuestros temores siempre hablan en pasado, también afectando nuestro futuro. El pasado, hermanos, es algo que no podemos cambiar, pero sí nuestro presente y nuestro futuro. Eso sí puede cambiar. Y Marta y María le dicen: si hubieses estado aquí en pasado. Pero ¿sabes qué? Resulta que Jesús en ese momento estaba ahí. Estaba en ese preciso instante, Él estaba ahí. Jesús estaba en el presente. Y eso, sin duda, iba a cambiar el futuro. Y hay momentos de nuestra vida de dolor, de pérdida, momentos oscuros que nos pueden llenar de temor o de incredulidad. Momentos en los cuales decimos: Señor, si hubieses estado aquí, o Señor, ¿dónde estabas? Pero Él siempre está con nosotros. Déjame decirte que Él no te abandona en ningún momento. Él siempre está con nosotros. Y el creer y aceptar esta gran verdad ahora en tu presente puede cambiar tu futuro. Jesús, en su condición de hombre, por así decirlo, entre comillas, Él no estaba limitado, pero entre comillas, en su condición de hombre estaba limitado porque no podía estar en todos sitios a la vez. Él, haciéndose hombre, se autolimitó en la condición de hombre. Por eso no pudo estar cuando Lázaro estaba enfermo. Pero ahora, déjame decirte que Él está en el cielo intercediendo por ti y por mí. Él está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros y nos ha enviado a su Espíritu Santo. Ahora Él está siempre y en todo momento. Él es el eterno presente. Él está siempre con nosotros y ahora también no solamente está con nosotros, sino está en nosotros con su Espíritu Santo. Y Jesús, con Marta y con María, en esta situación, Jesús estaba presente. Él lo dijo. Y también está presente ahora con nosotros. Él dijo: estaré con vosotros hasta el fin. También dijo que nos enviaría el Espíritu Santo para que Él diera testimonio de Él y que Él nos revelara su persona. Y yo te digo hoy, hermano, ¿tú puedes creer esto? ¿Crees que Él está contigo ahora en esta situación, en lo que nos está tocando afrontar? Dice el versículo 24, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta habla, déjame expresarlo así, habla sin esperanza para el presente. Habla sin esperanza para esta vida. Habla con una fe, entre comillas, a largo plazo. Sé que resucitará en el último tiempo, cuando sea la resurrección. En muchas ocasiones nosotros tenemos una clase de fe parecida a la de Marta aquí. Una fe a largo plazo. Y no es mala. A Dios le agrada nuestra fe. A Dios le agrada que sepamos que vamos a resucitar un día. Pero Dios quiere hacer algo en nuestra vida hoy. Dice el versículo 25... Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y termina el verso 26 diciendo: ¿crees esto? Es como que Jesús le estaba diciendo: ¿crees esto, Marta? Marta, estoy aquí. Esa resurrección de la que tú estás hablando, esa resurrección de la que tú hablas, que es la esperanza que tú tienes de que Lázaro resucitará, esa resurrección está aquí hoy a tu lado. ¿Tú puedes creer eso, Marta? Habiendo dicho eso, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el Maestro está aquí y te llama, dice el verso 28. A mí me parece extraño que María se hubiese quedado en casa, pero en un momento el Maestro la manda a llamar. Y a veces en nuestra vida también pasa eso, ¿no? Hay momentos de prueba que tardamos en reaccionar, pero Jesús nos llama. Y es ahí cuando Él nos llama para tener intimidad con Él, es ahí cuando tenemos que acudir. No nos podemos quedar sobrepasados por la situación, sino tenemos que hacer como hizo María. Ella, cuando lo oyó, dice el verso 29, se levantó deprisa y vino a Él. Dice deprisa. Y a veces nos cuesta reaccionar cuando estamos en momentos de prueba y de aflicción, pero ese es el camino, reaccionar, porque el Maestro nos está llamando a través de esa situación. Dice C.S. Lewis que el dolor es el teléfono del cielo para llamarnos, ¿no? Y muchas veces nos cuesta reaccionar, pero María aquí vemos cómo reacciona. Se levantó en cuanto el Maestro la llamó y deprisa y vino a Él.
Dice el verso 31, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, dice el 32, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a los pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Fijaos que la gente que estaba allí con María pensó que iba a llorar a la tumba, cosa que no servía de nada. Pero ella no fue a llorar a la tumba. Ella fue al único que le podía dar consuelo, al único que le podía dar la esperanza, al único que realmente podía hacer algo. Ella fue a postrarse a los pies de Jesús. Y esa tiene que ser nuestra actitud en los momentos de prueba y de dificultad, postrarnos a los pies de Jesús. Dice el verso 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dice el verso 35, Jesús lloró. ¡Wow! Tremendo esto. Dice que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dice el verso 35 que Jesús lloró. Vemos el amor de Jesús otra vez en estas expresiones. Jesús nos ama, hermanos, profundamente. Dice el verso 36, cómo le amaba. Cuando vieron a Jesús llorando, los que estaban allí dijeron, wow, cómo les ama, cómo le amaba a Lázaro. ¿Por qué reaccionó Jesús así, con ese sentimiento tan profundo, con esa expresión de estremecimiento de espíritu y se conmovió? Dice que Jesús lloró. Está claro que Jesús no reaccionó así por la muerte en sí de Lázaro. Sí y no, porque en cierto modo Jesús sabía que lo iba a resucitar. Dice que se estremeció en espíritu y se conmovió, fue movido a compasión. Es ese amor que siempre impulsa a hacer algo. No es una simple lástima como la que podemos sentir nosotros muchas veces cuando vemos el telediario. No, es algo mucho más profundo, es algo que se conmovió y se estremeció en espíritu, algo que le impulsó a hacer algo. No es una simple lástima. Jesús lloró. ¡Wow! Tremendo. Y muchos dicen que Jesús lloró al ver la incredulidad de sus discípulos y sus discípulas allí en ese lugar. Y yo lo creo. Yo creo que por supuesto quizás Jesús lloró por eso. Porque viendo cómo la fe agradaba y sorprendía a Jesús, podemos entender que la incredulidad provocara ese sentimiento en Jesús de tristeza, incluso hasta llegar al llanto. Pero también creo que lloró por el profundo amor que él tenía por los hombres, no solamente por Lázaro, sino el profundo amor que él tenía por los hombres. Es como que Jesús, después de estar haciendo milagros y llegar a este momento en el cual tiene que afrontar la muerte de su amigo Lázaro y ver la consecuencia del pecado sobre todos los hombres, ver lo que el pecado estaba causando en los hombres, ver que la consecuencia del pecado es la muerte. Es como que Jesús dijo, estoy cansado de esto. Ya no soporto más el dolor, no soporto más la muerte, la consecuencia del pecado, lo que la muerte está causando en el hombre, cómo causa dolor, cómo esta gente está aquí triste, llorando. Estoy harto de lo que la muerte causa al hombre. Se acabó, pronto voy a ir a la cruz a solucionar este problema, voy a vencer a esta lacra que tanto hace sufrir al hombre, al que tanto amo. Y muriendo en la cruz, yo le voy a decir a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Y resucitando voy a traer la resurrección y la vida eterna a todos los hombres. Es como que Jesús lloró por eso, por ver lo que la muerte causa en el hombre. Amados, escúchame, nunca nos atrevamos a pensar que a Dios no le importa lo que nosotros estamos atravesando. Nunca nos atrevamos a pensar que a Dios no le importan nuestros dolores, que a Dios no le importan nuestras aflicciones. Él está conmovido, Él está profundamente conmovido, como dice el verso 38. Otra vez vemos ahí la expresión de Jesús. Ahora, hay algo muy importante y que me ministra mucho. Dice el verso 39 que Jesús les dijo, quitad la piedra cuando fueron delante del sepulcro donde habían puesto a Lázaro. Quitad la piedra. En esta situación hay algo, en todo lo que nos pasa a veces y las pruebas que tenemos que afrontar, siempre hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y yo te digo, ese que hacer es quitar la piedra. Jesús no fue el que quitó la piedra. Fueron los discípulos y los que estaban allí. Él fue el que dijo, quitad la piedra, pero Él no la quitó. Hay cosas que Dios no puede hacer. Y tú me dirás, Dios puede hacerlo todo. Sí, pero Dios no lee la Biblia, por ejemplo. Dios no adora. Dios no ora. Son cosas que tenemos que hacer nosotros, los hombres. Hay una parte, cuando estamos afrontando una situación complicada en nuestra vida, que nos toca hacer a nosotros. Ahora yo me pensaba en este tiempo, ¿qué piedra tenemos que quitar de nuestra vida? ¿Qué piedra es la que nosotros tenemos que apartar? ¿Qué piedra es la que Dios nos está pidiendo que quitemos? Ellos
eran los que tenían que quitar la piedra, no fue Jesús quien la quitó. Para mí quitar la piedra es hacer lo humanamente posible. Es hacer lo humanamente posible. Es como que Jesús les dijo, vosotros haced lo humanamente posible, quitad la piedra, para que yo pueda hacer lo imposible, lo que es milagroso. Lo imposible lo hago yo, vosotros haced lo posible. Marta, fíjate que la hermana le dice, Señor, hiede ya, huele. Ya lleva 4 días ahí, ya huele un cuerpo, a partir del tercer día empieza a echar un olor impresionante. Y a veces, hermanos, quitar la piedra, eso que nosotros tenemos que hacer, cuesta. Porque viene el desánimo, porque vemos la situación muy negra, como la está viendo Marta ahí en ese momento diciendo, Señor, que ya huele. ¿Para qué voy a quitar la piedra? Y quizás estamos afrontando una prueba, una dificultad y estamos pensando, ¿para qué voy a seguir clamando? ¿Para qué voy a seguir orando? ¿Para qué voy a seguir intercediendo? ¿Para qué voy a seguir adorando? ¿Para qué voy a seguir alabando? ¿Para qué voy a seguir ayunando? ¿Para qué voy a seguir dando gracias? ¿Para qué voy a seguir creyendo? Está muerto, ya huele. Hermano, no. Dice Jesús en el verso 40, y hoy te lo dice a ti, me lo dice a mí, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Otra vez Jesús diciéndole, Marta, cree y verás la gloria de Dios. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y eso va a decir el Señor en nuestra vida. Josué, ven fuera. Esta situación, fuera, en el nombre de Jesús. El que había muerto dice que salió y Jesús enseguida dice que salió con sus manos atadas y con el rostro envuelto en un sudario y Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir, para que Jesús se fuera glorificado con todo esto, para que Dios fuera glorificado con todo esto. Ahora, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Cuál fue el motivo, la intención de Jesús en toda esta situación? ¿Por qué esperó 2 días? ¿Por qué todo esto? Dice que el verso 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Y el verso 42 dice, lo dije por causa de la multitud que está alrededor, cuando éste está delante. Señor, yo sé, Padre, yo sé que tú me oyes. Y le dice, lo dije por causa de esta multitud, para que crean que tú me has enviado. La motivación, el motivo de Jesús en todo este asunto estaba clara y era que Dios fuera glorificado, que Él fuera exaltado como Hijo de Dios y por supuesto que la fe, para que ellos crean que la fe de los que estaban allí se desarrollara, pudieran crecer y para que ellos pudieran creer. Y nosotros tenemos que creer, hermanos, y no solamente creer, tenemos que creer y hacer algo, creer y quitar la piedra, esa piedra que Dios está diciéndonos, quítala de tu vida. Nosotros tenemos que hacer lo posible y dejar lo imposible en manos de Dios. Así que cree y quita la piedra. Dios te bendiga